que no me gusta que me digan loco. ¿Por qué no estoy loco? Y entonces me preguntaban, ¿estoy loco? ¿Y quién no lo está? ¿Quién no lo está? ¿Es la locura una enfermedad? La Castañeda es como un mal sueño en la historia de la psiquiatría mexicana. Es algo de lo que nadie quiere hablar, de lo que se quisieran olvidar, ¿no? Porque incluso no hay ni una placa que diga aquí estuvo el manicomio de la Castañeda, ha sido derruido completamente. Pareciera una resistencia de ver esa parte que también es nuestra, esa parte de nuestra historia oscura, oculta, negra, que no queremos voltear a ver, que nos asusta. Era un lugar para que sufrieran. Siempre tuvo muy mala fama el manicomio, hacía como las puertas del infierno. Derrumban el manicomio en 1968. ¿no? Derrumban unos días antes de la inauguración de las Olimpiadas del 68. Se va dejando el manicomio solo, abandonado. Eran 23 pabellones. Hay un edificio central cuya fachada fue llevada piedra por piedra a Mecameca por Arturo Quintana. Era una extensión muy grande la que tenía el manicomio. Abarcaba lo que son las Torres de Mixcoac, el Instituto de Epidemiología, el Instituto, no sé si ahora se llama así, pero era el Instituto de la Comunicación Humana, la colonia Lomas de Plateros y un par de colonias más. Se construyó entonces la Castañeda siguiendo el diseño arquitectónico del equivalente a la Castañeda de Francia, de París, que es Charenton. Charenton era el manicomio. Al igual que 10 años antes Lecumberri, el acto inaugural fue saludado como una confirmación más del progreso. También paseó su aristocracia por los corredores del manicomio de la Castañeda en la inauguración de este edificio. Pero cuando se inaugura el Manicomio General de la Ciudad de México, nadie imaginaba que Porfirio Díaz estaba por abandonar el poder después de casi 3 décadas. El porfiriato es lo que marca también el ingreso del país a la modernidad. La Castañeda se construyó como un hospital modelo, porque no había lugares. Había unos enfermos mentales en San Hipólito, ahí todos amontonados, que fue el que fundó Bernardino Álvarez, muy recién la conquista, y las mujeres en un hospital de la Canoa, que está en la calle precisamente frente al Teatro de la Ciudad, que todavía existe. Entonces estaban muy aprisionados. Entonces se construyó el manicomio general como uno
hospital modelo fue construido en 1910, tenemos que tomar en cuenta eso. Las grandes ciudades de Europa, que todos los ojos estaban puestos en Europa y en Estados Unidos, contaban con un manicomio moderno. Y fíjense, la locura se relacionaba con el desarrollo, ¿no? Con el progreso. Yo creo que el manicomio, lo que lo hace muy interesante para mí como un objeto de investigación, como un objeto de la imaginación también, es precisamente que cumplió muchísimas funciones. Que hay como varios manicomios dentro del manicomio. Por una parte, sí está esta área muy interesada en la ciencia, en realmente mejorar las terapias, en llevar a cabo un tratamiento científico de los pacientes, pero por otra parte está la brutal falta de recursos, ¿no?, que el manicomio inmediatamente sufrió después de su gran y pomposa inauguración en septiembre 1 de 1910. 2 meses después viene la revolución y el manicomio se ve tan afectado como todo el país, ¿no? Entonces pierden esta gloria, es demasiado efímera y hace que el manicomio cumpla muchísimas otras funciones. De hecho, una de las principales, yo creo que si uno va analizando los expedientes, es más que institución médica, muy pronto se convierte en una institución de asilo, en una institución que da refugio a los más pobres y a los más destituidos. Ahí encontraron un lugar para vivir, un cobijo, un lazo que hacían con otros. Y no porque lo diga Legrand de Sol, no porque lo diga un clásico de la psiquiatría francesa. No dejaba de ser un lugar de albergue. Hacía las veces también de asilo, se recibían a mendigos. El reglamento establecía que debían ingresar con un certificado médico, pero a veces la beneficencia pública los remitía sin ningún certificado médico. Y la psiquiatría de alguna manera estaba impotente frente a la autoridad que decidía enviar a estos enfermos. Por otro lado, recibían otro tipo de pacientes que provenían de los juzgados o de las cárceles. Una cárcel en el sentido de que se dicta una sentencia y se purgue una condena, pues si lo consideramos metafóricamente o alegóricamente, sí. En el sentido de que un diagnóstico psiquiátrico puede ser una sentencia. Un diagnóstico psiquiátrico, conste que digo puede, no estoy diciendo es a priori. Un diagnóstico psiquiátrico puede ser una sentencia y la condena puede ser el estar en un hospital así el resto de la vida tomando medicamentos. Y ciertamente en algunos casos sirve para recluir a personas en contra de su voluntad. Entonces, estos reos que mandaban de los juzgados, de las cárceles, estaban obligados a recibirlos, ¿no? Y los ponían en el pabellón de peligrosos. Pero para la medicina era un problema manejar este tipo de pacientes en una institución tan grande, ¿no?
Pero también la otra cuestión es que hay muchísimos expedientes en que resulta muy obvio que los pacientes están entrando y saliendo casi a voluntad. Es más, que regresan en muchos casos debido a que no pueden, la pobreza en la que viven o no pueden encontrar trabajo, etcétera. No bien, no puedo, me dan medicina, pero me hace daño. Estoy cansada, no puedo dormir. ¿Y la medicina qué es? ¿Dónde? ¿Qué le hace la medicina? Pues a mí me hace daño. Mira, yo cuando empecé a hacer la investigación de la Castañeda, empecé todavía con estas imágenes muy románticas de la locura. Y lo digo muy románticas en el sentido de que me parecía que por definición, si la locura estaba del otro lado de la razón, la locura tendría que ser una forma de resistencia, una forma de contestación, ¿no? Y un poco yo entré a los expedientes buscando eso. Y claro, me tuve que dar cuenta que eso no estaba ahí. Cuando entro a los expedientes clínicos, de lo que me entero, lo que aparece, es como una cuestión de epifanía, son los rostros de los que estuvieron en el manicomio. Me encontré también con un retrato entre estas 418, 19 mujeres que entran del hospital de la Canoa al manicomio para inaugurarlo. Entra una que era muy joven, tenía 19 años, creo que cuando entró al manicomio, 17 o 18 cuando entra al hospital de la Canoa, y semeja, cuando uno ve esa foto, semeja a una ninfa, ¿no? Resulta que uno se encuentra con una coincidencia muy puntual, escrita por un médico, por el doctor Fournier, y él dice que el diagnóstico que le otorgaba a esa joven era de ninfomanía. Esta mujer esta ninfa, Consuelo Brun, que entra al manicomio en 1910, lo que hace años después, en 1924, son unas caricaturas de ciertos momentos dentro del manicomio. En una de ellas, que también pone un texto, dice lo siguiente: todas las realidades que ve una loca furiosa del manicomio,
los baños de tormento llamados por Ibarrola de temperatura. Todavía no cumplía yo los 20 años cuando empecé a visitar la Castañeda, el antiguo manicomio, en Mixcoac. Y empecé a ir a la Castañeda a dibujar. Yo recuerdo escenas verdaderamente terribles. Dibujé incluso a las ninfómanas que estaban aisladas. Las tenían en unos cuartos. Y cuando pasaba yo por ahí, cerca, para dibujarlas a prudente distancia, ellas lanzaban gritos obscenos, ¿no? Que me resultaban muy impresionantes, como también me resultaba impresionante dibujar a los enfermos mentales cuando estaban recibiendo el electrochoc, ¿no? La intención, en mi caso, en aquellos tiempos, era reflejar el dolor humano a través de las enfermedades, del desquiciamiento. Siempre se ha pensado que la historia es toda aquella que está escrita. Entonces, ¿qué pasa con aquella historia que no está escrita? Parecería que no existe. Sin embargo, está ahí. Sin embargo, la vemos todos los días incluso, ¿no? Fue innegable, pues, enfrentarse la profunda tragedia que encierra la Castañeda, a las múltiples formas de dolor social, de sufrimiento social que se concentran en la Castañeda de esta época. Y también al balbuceo, si no el silencio de la locura, este balbuceo constante, este tartamudeo constante de sistemas de significar al mundo que entran en choque, en colisión con los imperantes o los hegemónicos de la época. Silvera, ¿cómo fue que llegaste a la Castañeda? Llegué el 15 de marzo del año de 1950. ¿Y por qué te metieron a la Castañeda? Pues andaba yo en una poca de disculpa, me hacían un tiro loco. Pero a mí me daba pena, ya es que no lo fuera ya difícil que la yo, pues si era manicomio.
Más por eso me metieron, papá. Por ratero no era tan ratero, papá. No me gustaba robar, más que me gustaba un poco eso. Andar metiéndome a las cantinas, jugar. Bueno, un tiro bajo, ¿verdad? Que me iban a echar allá a la cartella, pero yo no sabía. Yo le dije a mi tío, te van a curarte allí todo. Entonces yo miraba arriba, manicomio, que le hará algo. Entonces mi tío, antes de que me entrara, mira, no vaya a carretir ni te quitar en el manicomio. Pues me quedé peor, papá. A lo mejor mi tía la renuncié yo todo, pero es un loco, pero no era loco, papá. De enfermedad no vine de nada, ya ves cómo ando muy bien de los momentos. Aquí vine a hacer lo mejor y trabajé mucho. Muy bien, papá. Me recibió el doctor, me intentaban... Hay internos que salen de la Castañeda en el 68 cuando se cierra, que ingresan a estas granjas y que hoy en día ahí siguen, ¿no? Pacientes, bueno, pues ya realmente octogenarios, ya hasta centenarios. Toda una vida internados. ¿Qué es lo que divide al loco del no loco? Han habido hasta películas de alguien que entró y lo confundieron con el loco y se quedó, ¿no? Y son películas, pero pueden ser en la realidad también, ¿no? Que hay experiencias en que la gente dice, bueno, ¿y yo por qué estoy aquí? Díganme, platícame, mamá, ¿por qué estoy aquí, mamacita? Hay una carta, ¿no? No entiendo, ¿cuándo vienen por mí? ¿Por qué estaba ahí? Y si estaba ahí, pues era loca, ¿no? La Castañeda fue, yo diría, que así como Pinel, Philippe Pinel, en París, a fines del siglo XVIII, en la plena efervescencia revolucionaria en París, el papel de Pinel fue que fue el partero de la psiquiatría, fue el partero del hospital psiquiátrico, del asilo, y fue el partero de lo que se conoció de lo que se conoce hoy día como psiquiatría, como rama de la medicina, porque antes no eran los médicos los que atendían a los locos, eran los filósofos, puesto que era una enfermedad del alma. Hasta Pinel se junta el filósofo con el médico, y nace el psiquiatra. La psiquiatría, tanto en México como en otros países, nace ligada al manicomio. O sea, la psiquiatría no se entiende sin institución manicomial, porque la gran aportación, digamos, de la psiquiatría es decir que el manicomio cura, ¿no? La psiquiatría vende, por así decirlo, al público la idea de que puede curar, pero esta curación se tiene que dar bajo un régimen de aislamiento. Pasaron todavía muchos años después de la fundación de la Castañeda para que la psiquiatría como especialidad de la medicina fuera reconocida a nivel académico por la universidad, ¿no? Pero fue la cuna de la psiquiatría en México, la Castañeda. En el sentido de que ahí se expresa todo lo que durante las décadas anteriores, las del Porfiriato, los médicos han estado escribiendo en revistas de medicina, pidiéndole al Estado que se establezca un manicomio, ¿no?
¿dónde se formaban los médicos que estaban interesados en las enfermedades mentales? Pues en la Castañeda, al calor de la clínica, ¿no? Yo puedo decirles a ustedes que ahí me formé como psiquiatra. En aquel entonces la psiquiatría no tenía casi nada que ofrecer. El hospital tenía varios pabellones de 2 pisos. Es el tiempo de las grandes clasificaciones. Pabellón de agitados, pabellón de imbéciles, de oligofrénicos, de seniles, de idiotas, de agotados. Platón clasificaba la locura en 4 tipos. Basta leer el Fedro para ver cómo lo que opina Platón de la locura. Desde entonces hay clasificaciones. Platón habla de 2 tipos de locura: la locura divina, que es otorgada por las musas, y la locura, digamos, no divina, que es la enfermedad, ¿no? Se internaban a muchas prostitutas, que esas no tenían nada de locas, ¿no? O de enfermas mentales. Se internaban a epilépticos porque se consideraba que la epilepsia era una enfermedad mental. Se internaban a lo que ahora podríamos catalogar de inadaptados. Todo eso tiene que ver con la historia de la locura. Los orates eran en el México colonial, después ya fueron los locos, los alienados. Uno utiliza el término de idiota, o de imbécil, o de agitado, ¿no? Había un pabellón que decía reos y agitados. El término de locura me parece no desatinado, porque lo que ahora aparece como enfermedad mental, o discapacidad intelectual, discapacidad mental, o personas con capacidades distintas, o capacidades mentales distintas. Sí, está bien, es un efecto de nuestra modernidad, pero el término loco es un término muy cotidiano y que puede permitir incluso cierta plasticidad. Cuando llegaba algún grupo para visitas, se les podría mostrar. Habitualmente nada más había un pabellón, que era el pabellón de reos y agitados, donde estaba el enfermo muy violento. Los demás eran enfermos tranquilos. Cuando pasábamos de visita, muy frecuentemente las enfermas de arriba tiraban una bolsita con un hilo para que les dieran pan o para que les dieran dinero. Y según algunos registros, se llegaban a hacer 5,000 comidas diarias en la cocina para la década de los 40, contando los internos y los empleados con sus familias. Era realmente un microcosmos. Algo impresionante es que casi todos los enfermos traían un bote colgado de un hilacho de cinturón, porque ahí les servían el alimento. No había plato, no había cubierto. Entonces ahí le vaciaban la basofia que les daban pan duro. Por ejemplo, en esa época los médicos comentan
ante las autoridades de la beneficencia pública que han tenido que retirar las camas de los pabellones para que los pacientes duerman en el piso, con el fin de que ocupen menos espacio y quepan más. Pero a ese nivel se llegó, ¿no?, de tener que retirar las camas. Ahora, este fenómeno de la sobrepoblación se dio en toda Europa, se dio en Estados Unidos, es un fenómeno, por decirlo, universal. El manicomio tenía 3.300 enfermos. Algunos dormían en cama, otros dormían en un colchón. Pero por ahí, tanto en la cárcel como en el manicomio se encuentran los más pobres, dice, ¿no? En la Castañeda eran los más pobres también, ¿no? Igual que seguramente en Lecumberri sería entonces. Estas dos enfermas, fotografiadas en 1920, posiblemente provenían del Hospital de la Canoa. Alguna de estas dos mujeres podría haber sido la que le expresó en 1910 a su médico, según consta en un expediente del Manicomio General, las siguientes y reveladoras palabras. Mientras fui el burro atado a la noria sacando agua para que otros bebieran, fui cuerda. Pero en cuanto me rebelé, me volvieron loca. La otra recluida, ¿acaso fue aquella que le enseñó al doctor una carta dirigida al general Díaz pidiendo justicia, pues se sentía perseguida, y se quejó de que cuando pedía caldo, le daban en cambio orina? En el expediente de esta reclusa, consta que en 1910 sufría de delirio poliforme, aunque al final es dada de alta como sana y arrepentida. ¿Arrepentida de qué? No se sabe. Roger Bartra. En un proceso de grandes transiciones sociales, culturales, económicas, como están ocurriendo en México del 10 al 30, la definición misma de lo que es normal y no normal es fundamental para el nuevo régimen. Y esa definición de lo que es normal o no normal se establece sobre todo en lugares como la Castañeda. Finalmente la locura, si existe, ocurre en lugares como no colonizados del lenguaje, ¿no? Es parte de su no ser transmitible lo que la hace ser locura. El mal recuerdo de la Castañeda fue más bien un resultado del tiempo, ¿no? Que no había elementos médicos, los elementos administrativos no eran suficientes, porque si pasó de 800 enfermos en unos cuantos años a 3.300, era imposible. Está todavía todo muy presente en mis recuerdos
las experiencias, los enfermos mentales que les ponían unos costales encima, daban unos gritos aterradores, los trataban de calmar con unas mangueras, con manguerazos, ¿verdad?, de agua fría, les cortaban el pelo, y todo eso me impresionaba mucho. El número de médicos era muy poco. Incluso a veces se dice que en los fines de semana nada más se quedaba un médico de guardia para toda la Castañeda. Cuando yo hice la primera guardia, porque también hice guardias en el manicomio, de 24 horas, y me quedaba yo solo para atender a 3.300 enfermos. Algunos de los testimonios, por ejemplo, dan cuenta de que cuando un médico les daba una orden, no lo podían ver a los ojos, tenían que agachar la mirada en la cabeza y hablarle de usted. Pero, por ejemplo, en esta época, en la década de los 30 que le comento, yo he comparado testimonios de reportajes en la prensa con las memorias de las instituciones de salud en esta época, de la beneficencia pública, y prácticamente coinciden en el estado en que se encontraba el manicomio. Por ejemplo, los pabellones originalmente se construyeron con duela de madera en el piso. Esta duela ya prácticamente se había levantado y anidaban ratas en todos los pabellones que corrían por el manicomio pues a placer, ¿no? En los periódicos de la época, sobre todo en ciertas épocas, ¿no? Lograban por ahí meterse a la Castañeda y llevar información muy alarmante y muy escandalosa, y muchas de ellas muy bien fincada en hechos concretos, ¿no? Ciertamente yo creo que mucho de la leyenda negra de la Castañeda sale de ahí, sale de las condiciones en que vivían los asilados. Bueno, hay fotos de la época también que van mostrando dramáticamente el deterioro de las instalaciones, historias, relatos sobre las condiciones paupérrimas de la dieta, de los medicamentos, etcétera, y también historias de gente. ¿Qué sucede? Hubo una gran tragedia. Se le llaman tratamientos de choque. Uno de ellos era el electrochoque, otro era la insulina, coma de insulina. Recibíamos enfermas, se les inyectaba la insulina en dosis crecientes hasta que entraban en coma. Y se dejaban así en estado de coma, pues unos 5 o 10 minutos, y se les sacaba. En una ocasión estábamos tan pobres que le pedíamos a los familiares que llevaran azúcar para poderlo sacar del coma insulínico. Y en una ocasión una enfermera, obviamente sin ningún dolo, agarró una bolsa de papel, creían que era azúcar, y era ácido oxálico para lavar los pisos. Y debo decirte que se murieron todas las enfermeras estaban inconscientes, les pasaban. Una gran tragedia, pero totalmente involuntaria. Estaba todo muy triste, papá. En lo que refieren que se habían unos viejitos de 70, pero bien viejitos ayer.
Pues sí, estaba todo muy tristón, ya me daba hambre. Había algo completamente deshumanizado, ¿no? Era una cosa completamente contraria, era como si los loqueros o los médicos mismos que trabajaban en aquellos sitios no los vieran como seres humanos, sino los vieran como algo extraño, como algo raro, porque la locura después de todo es eso. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Juan de Dios Pesa. Acuérdate el Acapulco, María bonita, María del alma. Acuérdate muchos amores con que te arrullan los corazones. Había cines, había billares, había muchachas, ya no podía, papá. Una ropa que lo vestían raro, papá. Eran de los ferrocarrileros, me veía muy grande en las tirantes. Todo está muy raro, canta como de mujer, todo estaba muy tristón allí, papá. Hay un cronista de Mixcoac, es un señor que vive en las torres de Mixcoac. Él decía que se había criado entre la demencia, eso. Había crecido ahí e iba a los jardines del manicomio, a las calzadas, iban los niños a andar con sus patines y bicicletas por las calzadas que tenía el manicomio, así me dijeron los vecinos. Entonces ellos tenían una cercanía con el manicomio distinto de lo que aparecía en la prensa, Yo creo que la Castañeda se ganó por derecho propio una fama negrísima, una fama infame, ¿no? Debido a muchas barbaridades que sucedieron ahí, etcétera. Pero también a veces me parece que nada más confiar en la leyenda negra no nos deja ver la complejidad del lugar.
Yo pienso que la Castañeda, en su época, llenó un hueco que había en la existencia de los herreros. Que haya leyendas negras, pues sí hay, nada más que yo viví ahí muchos años. Y creo que en muchas épocas de la Castañeda no se contaba ni siquiera con medicamentos básicos. Creo que mucho menos con un sistema de vigilancia absolutamente profesional. Creo que muchas de las críticas y de las noticias amarillistas que alcanzaron a salir de la Castañeda, de hecho se debían a eso, a una verdadera falta de vigilancia profesional. Y si eso falta, creo entonces que tendríamos que matizar esta idea de cárcel, ¿no? El final de la vida del manicomio, que decía Dionisio Nieto que fue una vida muy corta, derrumban el manicomio en 1968, ¿no? Derrumban unos días antes de la inauguración de las Olimpiadas del 68. Me llamó el doctor Moreno Valle y me dijo: señor presidente, quiere ver si se puede modificar un poco esa sombra negra de la Castañeda y quiere hacer nuevos hospitales psiquiátricos. Cuando se repiensa todo el proyecto de salud mental del país, que se va a sustituir a la Castañeda por los otros hospitales que ya sabemos, etcétera, que se destruya la Castañeda. Que se acabe con ella de la manera en que se acabó es algo que todavía me resulta muy enigmático, y me parece muy interesante que lo que se haya conservado sea la fachada, ¿no? Que finalmente la Castañeda fue siempre, o sea, desde el inicio, una especie de fachada del régimen, de una importancia fundamental, puesto que su inauguración abre las conmemoraciones del centenario de la independencia del país, ¿no? Me parece que la arquitectura del manicomio lograba proporcionar algunas condiciones que ahora ya no están en ningún hospital. Cuando hablo de locura, yo estoy hablando de un problema social, histórico, cultural, que no puede entenderse más que a través de distintas perspectivas, de distintas miradas. Lugares como la Castañeda o las cárceles que después van a estar analizando no son obstáculos de la modernidad, son encarnaciones de esa modernidad, de lo problemático, de lo inacabado, de lo ineficaz que es la modernidad también. Y son justamente desde los locos los que nos enseñan a nosotros. Entonces, en la medida en que más los ocultamos, menos sabemos de nosotros mismos. Tengo mis dudas de que estemos en condiciones de aprender la lección que nos dejó la vida del manicomio, el Palacio de la Locura. Sí, tengo mis dudas.